como siempre, le damos la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana, que hoy, bueno, pues siguiendo ya una serie de 3 programas, hoy hacemos el cuarto desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Y por qué lo hacemos desde este instituto? La máxima casa de estudios de nuestro país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, pues porque el Tribunal Electoral se dio a la tarea de hacer un foro en el que convocó a diversas personalidades de talla internacional para hablar de Estado de Derecho, justicia abierta y elecciones. En ese marco tenemos un tema que seguramente le va a interesar, la observación electoral en las democracias actuales. Ese es el tema, ese es el contexto. ¿Y qué le parece si después de una pausa empezamos? Y bueno, para hablar de la observación electoral en las democracias actuales, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Se trata de la investigadora y catedrática de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Estado de Arizona. Me refiero a la doctora Stephanie Lindquist. Bienvenida. Welcome. Thank you. And thank you very much to be with us today. Thank you. Y también está con nosotros el profesor e investigador del departamento de Derecho de la Universidad de Siena, por supuesto en Italia, Andrea Pisaneschi, que debo decir es un gran amigo del Tribunal Electoral. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos también. Stephanie es una gran amiga del Tribunal Electoral. Gracias por acompañarnos. Y me gustaría empezar contigo, Stephanie, talking about the electoral observation and what does it offer to the public? Well, electoral observation can take several forms. One is that it can involve international observers who come to a country and observe the elections for their integrity, to assess their integrity. But it can also take a form of the citizens themselves observing an election in their own country. So, for example, in the United States, the political parties, and in Mexico, the political parties send representatives to each polling place and observe the conduct of the election and the procedures associated with the voting of the citizens. And in so doing, ensure that the election is being carried out fairly and according to the appropriate procedures. So it can be international observers or domestic observers. And in both cases, they perform an incredibly important function to ensure that people have trust and confidence in democratic elections and that those elections are being conducted fairly. Okay. Have you been an electoral observer? I have in Mexico. Okay. Yes. Let's talk about that in another moment. Pero que Okay. te quiero preguntar a ti, Andrea, desde tu particular punto de vista, ¿qué es la observación electoral y qué aporta a la ciudadanía? Que es un poco lo que estábamos platicando con Stephanie. Bueno, como comentaba Stephanie, la observación electoral es muchas cosas, porque observación electoral puede ser una observación electoral de naturaleza internacional, es decir, que hay observadores internacionales que salen en otro país para observar sus propias elecciones. En este caso, la observación mira sobre todo a comprobar que hay una respondencia entre los estándares internacionales de garantía de las elecciones y las modalidades en las cuales las elecciones han sido desarrolladas en este país. Pero además hay, respecto a observaciones internacionales, hay otras diferentes tipologías de observaciones porque depende del momento en el cual se sitúa la observación electoral. Se puede situar durante la campaña electoral, se puede situar durante la votación, se puede situar después, por ejemplo, para comentar las decisiones de los jueces y ver si los jueces han tenido una línea segura y coherente respecto a los estándares internacionales. The electoral observation, it's in different moments of an election. Do you think it's something about trust and that's all? Well, I think it's extremely important to trust in the election because it offers, again, the public the point of view of the international observer that the election is being conducted fairly. So that, and in accordance with the national procedures. So it is very important to trust in democracy. And in fact, in the United States, what we saw in 2020, as you know,
was a situation in which some people did not trust the elections, and even though there were domestic observers at every polling place. So it's not a foolproof method to ensure that the people in a country, the electorate, trust the outcome of an election, but it is important, I think, as one element to enhance trust in democratic outcomes, yes. Okay, do you think electoral observation is a right? Is it a right? It certainly can be a right under a nation's laws. In the United States, for example, there is a right for the political parties to be present at the time of an election in the polling place to ensure that, and to observe and to ensure that the state laws regarding election procedures are followed. And that is a right under state law for the political parties. And it's certainly, to me, the idea that a citizen can observe and learn and evaluate the states so that the election's conformity to constitutional principles, to legal principles, does seem to me to be a form of a right. Because everything depends, all of our rights, all of our human rights really depend upon the functioning of a democracy. And so electoral observation is important to the functioning of a democracy, whether it comes from international observers or from the internal domestic observers. And again, that is a fundamental right to an election, and I think observation sort of enhances that right and thus all other rights. Okay, thank you, Stephanie. We are going to go with Andrea. Andrea, me gustaría que nos comentaras tu opinión respecto a si la observación electoral es un derecho y, bueno, pues tu experiencia también, porque has tenido experiencia internacional, ¿no? Sí, sí, bueno, yo fui observador electoral aquí en México en el 2018, que ha sido una elección muy importante, la elección presidencial del 2010. Una de las más importantes. Una de las más importantes de México, ¿no? Y ha sido para mí, primero, una experiencia increíblemente interesante. Yo fui aquí de verdad, solo por el momento de la votación, ¿no? Así que mi observación fue soltanto la observación del momento del voto, para ver cómo los ciudadanos iban a votar, si las reglas de voto estaban cumplidas, si no había posibilidad de doble votación, ¿no? Todas estas cosas. Pero tuve la oportunidad de observar cómo la ciudadanía estaba muy interesada a la observación internacional, porque pensaban que era un instrumento de garantía de las instituciones democráticas, ¿no? Como ya comentaba Stephanie poco antes, es decir, la confianza en la democracia, en la confianza en las instituciones electorales son uno de los momentos fundamentales de la democracia, ¿no? Y la observación electoral, en la medida que puede garantizar esta confianza, es un instrumento fuerte. Después te puedo decir que no sé exactamente lo que pasa después. Es decir, nosotros firmamos reportes, pero es difícil saber lo que van a hacer estos reportes. Well, Stephanie, do you think the electoral observation is a must in all the countries around the world? I think it is, actually, for a couple of reasons. One is that every country's electoral systems must be trusted by the electorate, and we can all learn, right, from other democracies. Mm-hmm. One thing I found fascinating being an observer here in Mexico was to learn about how the Mexican government conducted elections through INE, and it's a vast country with a totally different kind of procedure than we have in the United States. It was by paper, right, selecting the parties on the paper, but it reached the people effectively. And we can learn from that in the United States. So there's not only does electoral observation assist the countries that's being observed to offer additional ideas about how to make the election more efficient and more trustworthy as far as the people are concerned, but we can learn as observers quite a lot about how to enhance election procedures in our own country. And so I think it has it works both ways to enhance both the observer's democracy and the observed democracy's election processes.
¿Consideras lo mismo que nos está planteando Stephanie, que se puede aprender mucho de las elecciones en México? ¿Qué has aprendido a lo largo de estos años? Sí, y yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Stephanie, porque en Italia, un poco como en los Estados Unidos y pienso también como en Europa, no estamos acostumbrados a tener tan precisión y tan relevancia en el momento electoral. Está como algo que ya tenemos desde muchos años, desde décadas y décadas. Mientras que aquí en México hay diferentes funciones que son muy precisas. El INE hace algo, la jurisdicción electoral hace otro diferentes. Hay la campaña electoral que está muy diversificada en momentos temporales diferentes. Mientras que, por ejemplo, en mi país todo esto no pasa, es todo mucho más, menos regulado, ¿no? Es como se puede decir, mucho menos regulado. Así que venir aquí y encontrar esas diferentes experiencias ha sido muy, muy interesante para también por mi país. Okay. Stephanie, in 2 minutes, do you think the electoral observation and the transparency come together? Oh, absolutely. Because if you have international observers, they're going to be able to share their observations with others. That provides a window, right, which is transparent. Windows are transparent. A window into the operations of the election in the observed countries, in the observed country. And so I think there's no question that transparency in elections and observations go hand in hand, yes. Okay, thank you very much, Yes. Stephanie. Vamos a ir a una pausa muy breve en este programa para regresar en el segundo bloque a concluir lo que aporta esto de la observación electoral y otros temas en este foro internacional que convocó el Tribunal Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Acompáñenos, por favor. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la observación electoral en las democracias actuales y bueno, pues lo sabe usted muy bien, estamos dentro de un foro internacional del Tribunal Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. I would like to know, Stephanie, pros and cons of electoral observation. Can you tell us? Yes, we've spoken somewhat about the pros, and in one way to think about this is that as we observe each other's election, we support each other's democracies. As you know, the world is autocratizing. We are losing our democracies around the world right now. And so we owe each other the support to each other's elections to ensure that democracy survives. So there's a real benefit there. As far as the cons are concerned, it's possible that if citizens see foreign nationals there observing their elections, they'll feel intimidated potentially. It may be that the foreign nationals misunderstand what's happening in an election and thus spread information that's not accurate. But as far as what I have seen in the process of observation is that the people who come to observe are well-trained, educated, they understand democracy, and they come with an awareness that the country they're observing may not be exactly like their own, and they have to be sensitive to those cultural differences. Bueno, pues hablando de diferencias que nos marca muy específicamente Stephanie, Andrea, sería la misma pregunta y retomando una que se quedó en el bloque anterior, transparencia y pues los pros y los contras de la observación electoral desde tu perspectiva europea, que siempre es diferente a lo que estamos viendo en América Latina y bueno, no se diga en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, no hay duda en primero que, claro, es un tema de transparencia, ¿no? Eso no hay duda. La observación electoral significa ser más transparentes. Yo creo que en Europa no hay una tradición muy larga de observación electoral por una razón bastante sencilla, que la observación electoral pero tiene mucho que ver con la soberanía también, porque el país que se somete a una observación electoral de alguna manera es un país que está más abierto al mundo internacional y decide también de poder subir algunas críticas respecto al corazón de su democracia, ¿no? Que es el momento electoral. Y a veces esto no es sencillo sobre todo para los países europeos
que tienen una muy larga tradición democrática y que piensan que todo está bien. que todo está muy bien Sí. y que no necesita de hacer algo porque todo está perfecto y la democracia está totalmente garantizada. En este contexto me parece mucho apreciable, ¿no? Lo que hacen todos los países de América Central y de América del Sur, que normalmente son mucho más abiertos a observación electoral internacional. De otro lado, no tenemos que pensar que la observación electoral sea un instrumento para dar un marco de democracia, no, porque es un instrumento que puede ayudar, pero no se puede pensar que si el observador electoral dice, bueno, todo bien, todo está bien, tenemos en cierto una democracia segura. Bueno, esa es la respuesta que nos da Andrea Pisaneschi, pero I would like to talk about history. In what moment do you think this team is born in the countries? In the world? In the world. Well, in fact, to the extent that mass elections began to be held, right, in the late 20th century around the world, it seems to me that was the time that election observation became relevant. Because every democracy, especially large democracies that hold elections across vast territories, it's challenging to hold a free and fair election. It's difficult. The procedures are complicated to aggregate all of those votes. And so there's no single moment in my mind except the moment when democracies became full-fledged and required, this vast apparatus, mechanical apparatus, so to speak, to ensure that elections, that every vote is counted. Okay. So, Andrea, ¿consideras que hay un momento específico de la historia en que surge la observación electoral? Yo creo que la observación electoral surge cuando hay las nuevas democracias, ¿no? Y las nuevas democracias que tienen necesidad también de legitimar sí mismas y tienen necesidad también de fortalecer las instituciones democráticas, porque si no hay una tradición democrática de muy largo plazo, es necesario fortalecerla también con reglas. Yo pienso además que sea necesario fortalecer las democracias que tienen largo plazo, porque en este momento todas las instituciones democráticas son muy a riesgo y no podemos pensar que democracias más recientes sean más a riesgo de las democracias más antiguas, ¿no? Okay. Esto se puede observar muy bien también con las regresiones democráticas que hay en Europa, en algunos países de Europa. Andrea is talking about the very special moment when born the electoral observation. But I will know, what do you think about the future of this thing? Well, I think that its future the future of electoral observation is incredibly important because, as I mentioned previously, we're experiencing a regression in democracies. In the 20th century, we saw democratization around the world, and now, unfortunately, in the 21st century, we're seeing a reduction in democracies, a reduction in democratic countries around the world. And so that only means that electoral observation is even more important to try to bolster and strengthen our democracies. And electoral observation is one tool to, again, ensure that people trust the outcome of their elections and that their individual vote was counted. And so electoral observation can contribute to that, among many other things. But it's one part of that puzzle. And I am very concerned about what is called autocratization, the rise of autocracies. And so let's count on electoral observation to be one tool in our toolbox to support democracies around the world. Okay, and the world is different now. We are talking about Ukraine, we are talking about Israel, democracies. Do you think the electoral observation will be alive? Well, it can be dangerous. Electoral observation in countries that are torn, that are involved in strife and in war, can be very difficult and dangerous to be an observer. So these people deserve a lot of credit and courage for going to observe in countries like Ukraine. But elections do need to be held during wartime. In the United States, we had a massive civil war. In the 1860s, we held elections during that war. And so democracies need to continue to march forward, even in conditions that are more difficult for them to survive.
Claro, Yes. it's a war, of course. It is. Le preguntaba esto porque el mundo ha cambiado, posiblemente no haya elecciones en esos países que son las democracias y esa es la tristeza que nos da. It's sad to lose democracies. Pero a mí me gustaría que tú me dijeras qué piensas de esa situación de la observación electoral en un futuro con un mundo que está cambiando cada paso. Sí, una de las cosas que comentaba Estefanía era muy justa, es decir, que no solo es difícil hacer observación electoral en los países que son peligrosos, sino también es peligrosa para los observadores. Pero si puedo añadir algo, es que en estos tipos de países es muy difícil hacer observación electoral correcta porque los observadores de hecho no tienen autonomía. No, porque tienen que pedir a las instituciones gubernamentales de conceder acceso a las instituciones electorales, etc. Así que sería siempre más importante que los observadores electorales tienen un estatus internacional para poder ser protegido y también para tener autonomía respecto a los gobiernos que son siempre mucho más fuertes de los observadores. Claro, Andrea, pero ¿estás de acuerdo conmigo y con Stephanie que es triste perder democracias? Sí, claro que es muy triste, es algo que está pasando en diferentes partes del mundo, está pasando de manera diferente, porque hay, como comentaba poco antes, regresiones democráticas, que significa que son democráticas, países democráticos bajo un perfil formal, pero no son países democráticos bajo un perfil sustancial. Y esto es el desafío, ¿no?, más grande, porque es más difícil detectar y más difícil combatir las instituciones que parecen democráticas, pero que no lo son, respecto a las instituciones que no son democráticas para nada. Bueno, pues hemos tenido muchas conclusiones acerca de la observación electoral, pero no les he preguntado acerca de este evento, about this conference with the organization of the Court Electoral of Mexico. What do you think about this specifically forum? Well, this conference is excellent because it's focusing upon open justice. And if you think about electoral observation, that's open elections, one might say, in the sense that allowing transparency and observation of the elections. And that's exactly what this conference is about. It's about ensuring that the public understands their justice system and can obtain data and information about how decisions are made in the justice system. And so this is, again, a piece of the democratic puzzle which involves public participation and understanding of their government. So this has been an excellent conference with some very, very distinguished academics, people like Andreas. Like you? Well, thank too? you for that. And I think there will be a lot that will come out of this conference in terms of helping countries like my own, and Mexico and other countries to enhance access to justice. Thank you very much to be with us. And te preguntaría lo mismo a ti también, Andrea, que has estado muchos años en México, igual que Stephanie, pero dinos qué piensas de este foro específicamente. Sí, lo que me gusta sobre todo de este foro es el hecho no solo del tema, que es un tema, lo sabemos muy bien, que es un tema muy interesante y que todos están trabajando en el mundo en este momento, pero sobre todo el hecho que tiene académicos por un lado, pero no solo académicos, ¿no? Hay jueces académicos, hay operadores, hay también sociedad civil, ¿no? Y es la oportunidad de tener opiniones muy diferentes. Nosotros estamos a veces acostumbrados a hablar solo con los académicos, ¿no? Es importante no hablar solo con los académicos. Bueno, pues ahí están nuestros invitados, a quienes les agradecemos muchísimo su presencia. Gracias por haber estado con nosotros. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you very much. Likewise. Gracias, Andrea. Muchísimas Estar gracias. con ustedes, oírlos, escucharlos y verlos regularmente siempre es un placer para el Tribunal Electoral. Muchas gracias. Y nosotros, pues ya lo sabe usted, le esperamos, pues ya no con más de este foro, porque ya hemos hecho 4 programas, pero sí con más de Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral. Acompáñenos.